Hace mucho tiempo que no escuchamos ni analizamos al maravilloso grupo Forestella, así que hoy vamos a ver cómo se llevan con el reggaetón. No, God. Cantando Despacito. La introducción es maravillosa, parece casi flamenquera, no pareciera que vayamos a escuchar reggaetón. Estamos en do menor, una tonalidad distinta de la que es la canción original, que está un semitono abajo en si menor, con lo cual la subieron seguramente para que todos puedan cantar más tranquilamente. Dos cosas maravillosas ya pasaron. Primero, el melisma del primero de los cantantes. Por favor, te voy a pedir encarecidamente que dejes escrito debajo el nombre de cada uno porque tengo una seria dificultad para recordar sus nombres. Comenzaron con el melisma, cantando esa parte y entró el bajo diciendo fiesta. Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Y hay algo que tiene de particular esta canción, es que utiliza la progresión épica de acordes. Pero al transformarla en reggaetón pierde esa epicidad, no la vuelve ni mejor ni peor, simplemente cambia el estilo. Tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo... El público se vuelve loco cuando ingresa el bajo y fíjate que al final de esta frase también hicieron un pequeño dueto. Si usas auriculares lo vas a poder apreciar muchísimo mejor porque se dividen las voces hacia los lados, se panea para que abarquen más espacio y queda muy bien. Yo soy el metal, me voy a hacer control, voy armando el plan, solo con pensarlo se hace el... Fíjate el cambio de tímbrica que tiene cada uno, muy inteligentemente eligen secciones, un párrafo completo para que cante cada uno y además la entonación que están teniendo en español es simplemente maravillosa, lo están haciendo muy bien, así que punto para Forestella. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Y fíjate que en los finales de frase del estribillo más famoso del reggaetón, quizás uno de los tantos porque hay muchísimas canciones, cada vez que el cantante principal de esa sección dice su frase, le responden al final los otros cantantes como si fuera canto responsorial coral clásico, tradicional. Sube, como la tarjeta que utilizamos en el transporte público en algunas regiones de Argentina. ¿Oh, sí? Nada, dato de color puramente anecdótico. Lo mismo que antes, otra clase de canto responsorial, esta vez vocalizando simplemente con un pequeño melisma, un EO, solamente 2 notas, que no están diciendo absolutamente nada más que vocales, por eso es una breve vocalización, pero que en el compacto de lo que están cantando es casi una marca registrada de Forestella, porque además funcionan muy bien como cuarteto vocal, hay muy buena sincronía interna y eso se nota a la hora de escuchar. Muy bien esa pronunciación, le ponen muchísima onda. Es algo para destacar siempre que cuando cantamos una canción en otro idioma o cuando intentamos hacerlo al menos, la primera limitante es la traducción en sí misma, pero una vez que se aprende la traducción de la letra, si es que la vas a cantar en el idioma original, el otro problema que viene aparejado es el de cantar dentro de estilo. Tienen una ductilidad tremenda porque pueden adaptarse prácticamente a cualquier estilo. Salvaje. Pasito a pasito, suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Y no tiene ningún problema tampoco en cantar a velocidad, parece. Esto me hace acordar a otros análisis que fuimos haciendo en el canal de Forestella, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde notábamos esto. Cantar en español es muy complicado, porque pensá que en Latinoamérica, en la veintena de países que somos, cada país y dentro de cada país, cada región tiene su propia forma de entonar las palabras. Aquí tengo la pieza, oh yeah. Quiero respirar tu cuello despacito. Y antes de entrar a este estribillo nuevamente, hubo ahí un bocinazo de fondo que quedó maravilloso porque están decorando la canción, están agregándole algún pequeño adorno para que satisfaga nuestro oído musical, porque todo el tiempo estamos escuchando esta misma progresión de acordes de fondo y ellos están cantando suavemente porque no es una canción que a priori, en principio, les demande como un gran caudal de voz y no tiene por qué serlo tampoco. Independientemente de que ellos tengan un gran registro vocal o mucha facilidad para cantar cosas difíciles, no quiere decir que todo lo que hagan tiene que ser necesariamente difícil. Lo importante es que pueden interpretar cualquier canción de forma correcta y que dé gusto escucharlos y ellos lo logran maravillosamente bien. Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Claramente le dejan al bajo las partes más infragantis, ¿no?
Este bajo en particular tiene algo muy interesante, que es que no solamente puede cantar bajos muy profundos, graves muy profundos, sino que esos graves se escuchan nítidamente. No hay ni carraspera ni ninguna fritura que esté interrumpiendo su voz, sino que sale pulcra, nítida, definida y poderosamente grave. Suave, suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Esas respuestas son muy de nuestras músicas, ¿no? Muy de, sobre todo de las músicas centroamericanas, que tienen este clima más festivo de repente, que les permiten introducir esas cuestiones en el medio que quedan muy bien y que son muy atractivas para el oído, porque uno está escuchando la letra, que de por sí tiene la canción, y además otros aditamentos que se le van agregando encima y que decoran tremendamente bien la canción. Y un pum ahí abajo otra vez. Si usas auriculares lo vas a poder apreciar muchísimo mejor todos los pequeños detalles que hay sonando de fondo. Está bueno reconocer qué es lo que está haciendo de soporte a estas voces. La estética, el estilo se lo da también la sonoridad de los instrumentos que se están utilizando y cómo se los están tocando. Y acá ya se metieron directamente en lo que sería una coda, porque esto podría no estar, podría haber terminado la canción donde estuvo el downer, el boom, esa cosa grave que escuchábamos que iba de fondo, que es como un bajo descendiendo, pero esto lo extendieron y están metiendo un montón de cosas, están haciéndolo más salsero, más merengue, ¿no? Fíjate sobre todo cómo lo están cantando y cómo está sonando la música detrás en sintonía con lo que ellos cantan. Falta que detrás escuchemos simplemente. Hicieron ahí una mezcolanza muy interesante de ritmos bastante cercanos por la ubicación geográfica y por el estilo de música que se está manejando. Y esta adaptación que hicieron es muy fiel, muy leal, muy respetuosa de lo original, y le dieron su toque particular siendo Forestella, haciendo uso y provecho de sus maravillosas voces, por supuesto. Esta parte es muy salsera, no parece tanto reggaetón. De hecho, cambió un poco la instrumentación detrás, cómo se lo estaba tocando, y fíjate que eso cambia directamente la estética de lo que estamos escuchando y logra influir directamente en cómo lo están cantando ellos, independientemente de que ya sabemos que son maravillosos cantantes. Despacito. Un lujo. La verdad, siempre es muy agradable volver a escuchar a Forestella. Si tenés alguna otra recomendación, por favor dejala escrita debajo en los comentarios. El video original lo vas a tener en la descripción para que puedas ir a escuchar la versión completa de Despacito hecho por Forestella. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, hacerte miembro del canal para que puedas recomendarnos algunas reacciones o análisis para que podamos no hacer ningún corte durante el mismo análisis. Y por lo pronto nos vemos en estos otros videos que tengo preparados especialmente para vos. Chao. Chao.